Bueno, segundo bloque de tarjeta roja. ¿Qué primer bloque que tuvimos, eh? Vamos con el disparador del segundo bloque. Vamos a hablar ahora un poquito más sobre violencia entre alumnos, como se ha dado, por ejemplo, en el último tiempo en varios centros educativos. ¿Qué? Desde comienzos de año tomaron estado público varias situaciones de violencia en centros educativos de la capital y del interior. Uno de los más resonados fue en el Liceo Zorrilla de Montevideo, donde varios alumnos se enfrentaron a golpes de puño que derivó en amenazas entre los jóvenes de nuevos enfrentamientos con armas de fuego. Poco después se conoció que se suicidó un alumno del instituto que venía siendo objeto de bullying. En el año 2022, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa realizó el estudio Aristas Media, donde muestra que los alumnos del liceo y UTU se sienten más inseguros en el baño, en el entorno del centro y camino a su casa. El estudio también muestra que muchos de los fenómenos de violencia están vinculados a la salud mental de los jóvenes, algo que se visualiza cada vez más en los centros educativos. Bueno, a ver. Estamos al aire, Nicolás. Perdón. Bien. Qué día bravo hoy, Saca ¿eh? una tarjeta. Qué día dale, bravo. por favor. Esto es Una tarjeta porque el bar está a mi Mira, favor. queremos un bar mucho más. ¿Usted no decida en el bar o no justo. quiere, El bar me no ama. quiere decidir en el bar porque ya tiene amarilla usted? Sí, me lo están diciendo Y justamente. el bar me quiere. Bueno, y iba a empezar justamente contigo, estás como muy verborrágico hoy. Ahí estoy insoportable hoy, perdón a la audiencia. Le pido Se perdón a la dio cuenta. audiencia, al programa, a todos, hoy estoy insoportable. Bueno, muy bien. Después de toda esta catarsis, la pregunta es... Una catarsis de política pública. Bien, la pregunta es, bueno, ¿acá qué está fallando con bueno. este tipo de casos? Bueno, vuelvo a lo anterior. Creo que lo que pasa en el centro educativo es un reflejo de lo que pasa en las comunidades, en cada una de ellas y en la sociedad en su conjunto. Esto no es un eslogan vacío. Creo que cuando uno quiere hablar de por qué hay violencia en los centros educativos, tiene que abordar varias cuestiones y no solo una. No solo desde lo que pasa en el centro educativo y desde cómo están formados los profesores, sino también, y lo mencionaba este informe del video, sobre los temas de salud mental asociados a estos y cómo esto influye. Es muy importante poner el foco allí. No nos olvidemos también de que hoy en día nuestra generación habla mucho más de esto y tracciona de alguna manera el sistema político para que haya más recursos y haya más pienso en la política pública a la hora de atender a la situación de salud mental. Esto también hay que reconocer que hoy en día en nuestro país la salud mental sigue siendo un privilegio de clase. Esa es la realidad. Poder pagarte un psiquiatra, poder pagarte un psicólogo hace la diferencia, y el Estado tiene que estar presente allí. Creo que son varias las maneras, pero esto de la salud mental me parece primordial, ¿no? Porque hay estudios de campo que demuestran la incidencia de esto en la violencia, la violencia extrema, de alguna manera, dentro de los centros educativos entre alumnos. Y también abordar el tema del bullying, ¿no? Tema al que el Estado le viene sacando el foco hace mucho tiempo, y no es un tema para nada menor. Tenemos que concientizarnos de la importancia del tema del bullying. Hay muchos profesionales de la salud mental que hacen estudios y que hablan. Yo había leído una noticia de esto el otro día sobre cómo una experiencia traumática de bullying te puede generar bueno, no quiero decirle problemas, pero no me sale la palabra. ¿Secuelas? Secuelas, exacto. Iba a decir sinónimo de resultados. Bien, muy bien, secuelas. Secuelas el resto de tu vida. Es muy grave. ¿Faltan equipos de multidisciplinarios, por ejemplo, para tratar este tipo de casos? Para mí sí, y también yo jodía en el bloque anterior con el tema de la autonomía de los centros de educación, y no creo... ¿Qué te reís vos? Jodía. Entonces era todo, gente, era toda una broma lo que decía Botana. No, jodía de ser insistente. Ah, No, para que Insistía, molestaba. Sí, se puede usar Dale, estos Nico, términos, sí. ¿eh? Sí, pero adelante. Yo no estoy en un ¿Se programa- entendió? no estoy en un debate presidencial. Voy a usar los términos que quiera, ¿está? Sé lo que quiera. Y te meto mi risa esta tipo de la nada vocal. Ay, Bueno, estamos. entonces yo... ¿Qué día, eh? Si no sales así en TV hoy o ¿Qué en fue, la alguno de los lluvia? programas ¿Qué fue? esos, No sé, sales pero una en- tarjeta, ¿Qué pasó? ayúdame. No, te No, van a poner maravilloso. tarjeta, No, este querida. era un Vos te programa pones tarjeta. serio. Este era un programa serio. Bueno, entonces Apenas yo empezó. insistía volviendo a la seriedad. Sí. Hay que tener de las dos cosas, me parece. Volviendo al tema de la seriedad, yo creo que cuando insistía, como dice Diego, en la autonomía de los centros educativos en el bloque anterior, me refería justamente a estas cosas. O sea, uno no puede pensar una política estandarizada de salud mental para los alumnos de los centros pensando que es lo mismo en todos lados. Entonces, la autonomía de las comunidades y de los centros educativos en ese sentido cobra, o sea, el sistema de gobernanza del sistema educativo y de las comunidades y de los barrios por fuera de lo que es el sistema educativo, ahí me refiero más al tema de las comisarías, los municipios, etcétera, juega un rol fundamental
fundamental en cómo vos bajás a tierra estas políticas públicas. Creo que el Estado uruguayo tiene ese problema históricamente de bajar a tierra algo pensado desde un escritorio en Montevideo. Entonces no vamos a solucionar nada de esta manera. Florencia. No entendí si para Botana se necesitan o no equipos multidisciplinarios. Pero bueno, ¿Para Dije usted? dije que se necesitan... Bueno. para mí sí se necesitan equipos multidisciplinarios, y en esta línea de la autonomía de los centros educativos creo que más que nunca hay que pensar en equipos multidisciplinarios orientados a cada institución, y no equipos multidisciplinarios que sean 3 personas que tengan que atender, no sé, 10 instituciones, porque me parece que es algo muy difícil, sobre todo si todos estamos de acuerdo y somos conscientes de la situación de la violencia en la educación que se está viviendo hoy. Entonces, para eso creo que hay que apostar a eso, cosa que en algún momento se descartó porque se entendió que no había presupuesto para eso. Hoy hay 163 psicólogos para más de 200.000 estudiantes. A mí, en la línea de lo que decía Botana, que la atención psicológica es una cuestión de clase hoy, creo que más que nunca me parece que 163 psicólogos para 200.000 estudiantes, estamos hablando de un psicólogo cada 1.300 alumnos. Es una locura y me parece que es algo que hay que atender. Y luego pensar en reformular algunas cuestiones. Por ejemplo, creo que es bien importante pensar en un marco de construcción de comunidad educativa. Entonces, ¿por qué no pensar en instituciones educativas más pequeñas, de manera de que se pueda conocer a todos los estudiantes? Pensar en clases más chicas, de 20 a 25 alumnos, no 40 a 45 alumnos, como están ahora abarrotadas las clases, como lo mencionaba anteriormente. Y los equipos multidisciplinarios que no estén solo para apagar incendios, sino que sean parte de la comunidad, que puedan hacer un seguimiento, que puedan hacer talleres, que puedan conversar, estar en la institución y no venir cuando hay un problema. Hay una realidad que me parece que también tiene que estar sobre la mesa, por lo menos por lo que se ha debatido públicamente en el último tiempo y por situaciones que se dan también en la vida cotidiana. Y tiene que ver con, ¿basta solamente con atender la situación del estudiante? No. ¿O hay que atender un poquito más también la situación, sociocultural, la situación económica, la situación de dónde viene, el arraigo, la familia, la educación? Hay una cuestión, y es que nosotros no podemos esperar que los centros educativos resuelvan lo que no resuelve el Estado. Entonces, nosotros no le podemos cargar al centro educativo, que sí tiene que tiene, como yo decía, ¿no? Que tiene que ser un sitio de aprendizaje, socialización, que te eduque en derechos, que te haga partícipe de la democracia, que te genere un montón de cosas asociadas a la seguridad que no tienen que ver con la seguridad pública vista tradicionalmente, sino que tiene que ver con un montón de cosas. Los chicos van al liceo con inseguridad alimentaria hoy en día. Van al liceo y a la UTU sin saber si van a ver al padre o a la madre, si llegaron a la parada, si no llegaron a la parada. Entonces nosotros no podemos pedirle al centro educativo que resuelva lo que no resuelve el Estado. Y ahí está el problema. Entonces, nosotros sí necesitamos un montón de acompañamiento en los liceos, pero no podemos pretender que lo que pasa en el afuera no influya a los chiquilines adentro. Entonces también hay que poner plata para alimentación, también porque se ha deteriorado todo eso. Y hay otra cosa. Nico, baja la mano, vos podés interrumpir. No voy a interrumpir. Hay una cosa que nosotros tenemos que pensar también, es que los problemas de salud mental, de adicciones a las drogas y todo lo demás, también estigmatizan a los gurises. Hay problemas de xenofobia, homofobia, que estigmatizan a los chiquilines, y son problemas culturales. Yo quiero traer un ejemplo a la mesa, así nos vamos de Uruguay, así nos vamos de los gobiernos del Frente Amplio del Partido Nacional, ¿no? Tratemos de mirar más allá. En Medellín, ¿viste? Colombia. Mirá, si hay un lugar que ha sido violento, es Medellín. Medellín supo reducir la violencia en las calles de Medellín y en los centros educativos. Bajó un 90% de un año al otro los homicidios a través de programas culturales y socioeducativos. Te voy a decir, así, parece medio Cris Morena, chiquitita, todo de la mano, pero capaz que sí terminó, pero lo que tenía era que lo que lograba era una readaptación de los centros educativos y de las personas del barrio a tener un respeto por lo público, por la institución pública, porque lo público lo que te tiene que hacer es eso, es formarte como ciudadano, no solamente de darte mejores oportunidades laborales, y eso que es lo que pasa en la SUTU, que nosotros le ponemos una carga a los centros educativos.
Estamos muy dispersos hoy. Le ponemos una carga a los centros educativos de que tienen que hacer un montón de cosas, te tienen que formar para que tengas trabajo, te tienen que dar de comer, te tienen que dar atención psicológica y entonces, ¿el liceo puede hacer todo eso? ¿La UTU tiene que hacer todo eso? No, lo tiene que hacer el Estado. O sea, es fundamental que pasen esas cosas también en los centros educativos, pero no pueden tener un rol central. Bien, No. Marcel. Habla mucho del Estado y yo por lo menos lo que no quiero es que Estado, el ciudadano sea un Estado dependiente, que es un poco lo que... Ni idea que dijiste, no te escuché. Que no podemos ser dependientes del Estado como papá Estado pidiéndole lo que yo no hago, que me lo dé 100%. ¿Por qué digo esto? Nosotros ahora en el TEC veíamos cómo se peleaban 2, 3 estudiantes. Y también lo que está atrás de eso es 1 o 2 estudiantes que graba ese video y graba esa pelea. Entonces, la violencia va más allá de solamente los que se pelean, sino también los que graban, incentivan y promueven, por más que no hagan nada, no interfieren en parar eso. Entonces, también es un poco vos decías un poco de respetar la institución pública. Yo voy más allá y digo que la juventud de hoy en día, por así decirlo, porque es lo que estamos hoy en día analizando, no tiene respeto hacia la autoridad. Y eso es de años de Hay un tema Yo me voy a también. permitir interrumpir porque mi rol me lo permite. Sí, Entonces, sí. No, porque es creo- cuestión de autoridad también. Hoy en día, acá estamos hablando de la autoridad docente, autoridad director o directora. Entonces, lo llevamos a otro plano y también se puede hacer lo mismo. Hay otros liceos también en el Uruguay como el militar donde estas cosas no pasan. Y sin embargo, entonces, No. ¿queremos hablar de la educación o hablamos de parte de la educación de la realidad del Uruguay? Sí, Porque no, también por está favor. eso, entonces. Insisto en que el problema es de autoridad y también un poco de los valores que dentro del propio estudiantado se van generando. Y ahí estoy de acuerdo con ustedes lo que decían un poco de que los problemas de la casa se llevan adelante a los distintos aspectos. Hoy en día estamos hablando de la educación y se van a llevar ahí y se van a plasmar ahí. Ahora, también eso no es argumento para que el día de mañana un estudiante se pegue con otro, porque una cosa tampoco tiene conexión directamente. Bien. Florencia, ¿qué quería responder ahí? Marcelo arrancaba hablando de un ciudadano estado dependiente. Yo voy a decir una cosa y estaría bueno que, claro, estamos hablando de que hay adolescentes que están pasando hambre. Hay gurises que Están están comiendo pasando... pasto. Hay gurises, no dije que están comiendo pasto y no me por la tomes duda. el pelo, gracias. No, por la duda. Hay gurises que están pasando hambre, ¿está? Entonces creo que es una responsabilidad, si hay gurises que están pasando hambre o si hay niños que están pasando hambre, es una responsabilidad del Estado, es una responsabilidad de todos nosotros. ¿A vos te consta? Es una ¿A vos te responsabilidad consta? Sí, me consta. Y denuncialo. Sí, me consta. Vos no sabés lo que yo hago en mi vida, así No, que... está, porque para denunciar acá en la tele es fácil. Si bueno, está pasando una gravedad, bueno, se Marcel, por denuncia. favor. Hay denuncias de chicos, FENAP, por hay favor, una calmate un poco, investigación calmate de un la poco. Universidad de la República Bueno, y ¿Y en qué quedó? de la Escuela de Nutrición. ¿Y en qué ¿Puedo? quedo? Se la llevaron a NEP y No hizo hagamos un así. debate político ¿Puedo televisivo terminar sobre la esta idea? cuestión ¿Puedo que es terminar tan la idea sensible. y después le traigo, no sé, todo mi historia de vida a Marcel para que la conozca? ¿Qué te iba a decir? Creo que el Estado se tiene que hacer responsable. No podés hablar de Estado dependiente. Cuando hay chiquilines cuando hay chiquilines que pasan hambre, cuando hay chiquilines que viven situaciones de violencia intrafamiliar, cuando hay chiquilines con problemas de adicciones, cuando en un montón de casos quienes sufren violencia en el hogar, por ejemplo, el docente se entera, el docente está obligado a hacer la denuncia, obviamente, y no hay un acompañamiento de ANEP, no hay un acompañamiento legal, no hay un apoyo al docente que tiene que ir a realizar la denuncia, y bueno, termina el docente en el juzgado, adelante, haciéndose cargo de un proceso. Pero ¿sabes lo que pasa también? Te voy a dar a la derecha en algo. No, en que la justamente- derecha no la quiero. Preguntale al uruguayo si no la quiere. Entonces, vos me hablas de los jóvenes y de la autoridad. Ponele que es un discurso que está muy sobre la mesa el tema de los chiquilines y la autoridad. Pero me estás hablando del liceo militar, o sea, para vos el modelo educativo de nuestro país tiene que ser el modelo del liceo militar. ¿De verdad estás diciendo eso? ¿O lo estás diciendo porque querés hacerte sabés- de un vos público medio sabés- radical en ese sentido? vos Porque sabés- yo no vos- te Vos creo. tenés plena conciencia de que en un liceo, UTU, secundaria, no se sabe, el propio director no sabe quién entra, quién no ¿Cómo entra. que no qué es lo sabe, que pasa. Marcel? Ustedes saben a rajatabla, vos me podés decir acá frente a las cámaras que el director o directora sabe a rajatabla lo que pasa ese día, quiénes entran, quiénes no entran, así. Y es su rol, y aparte como persona mira. autónoma de su centro educativo, No tiene sabía. que saber todo lo No, que pasa en tendríamos su que ir centro más a fondo ahí. educativo. Claro, no sé. Tendrían No sé. que ser más autónomos. Y cuando decían lo de los psicólogos, estoy totalmente de acuerdo. Debería haber más presupuesto y más psicólogos para los centros educativos. Ahora, también conozco situaciones de psicólogos contratados en centros educativos que cuando los docentes solicitan su ayuda, esta Bien. ayuda es o nula o sin mucha gana. Entonces, ahí insisto con la autonomía para que los centros puedan dar una calidad a estos planes. Bajemos la política pública a territorios y que haya más psicólogos. Ahora, que los centros elijan qué psicólogos, cómo los evalúan y qué trabajo tienen que tener. Porque si no, de lo contrario te pasa lo que te pasa hoy, donde pagás un sueldo más y a veces no tenés el resultado que tenés que tener. Bien.
Bueno, vamos a terminar este bloque. ¿Preguntan por llamado, qué? Silencio, por favor. ¿Qué? Silencio, por favor. Este pupitre está bien. No, se corrió el pupitre. ¿Qué? ¿Se reían de eso? Bueno. ¿Usted qué hace cuando está...? Primero, está golpeando. Si sienten ustedes ruidos en su casa, hace así el hombre. No es la puerta. Porque está ansioso. Segundo, camina para adelante con el coso. No, yo me apoyo y esto se corre porque esto de alfombra son... Mira qué bien. son- Bueno, amarilla. Por hacer eso está totalmente fuera de reglamento. Bueno, todo está bien. Bueno, pausa y ya venimos. Mirá por Vamos a lo que leer le los ponen comentarios. amarilla. Ay, la Silencio, foto por es. favor, silencio, por favor. Vamos a hacer los comentarios. Ahí va, tenía 12 años botan ahí. Ahí va, nada, al frente, por eso. se vienen los comentarios sobre este tema. Dale, pausa. Ya Esa venimos. clase de tristeza Por porque Dios, no borracho. para de hablar. Por Dios. Bueno, muy bien, estamos al aire. Último bloque. La pregunta era, ¿cuáles son las principales fallas en materia de prevención de la violencia en centros educativos? Hemos tratado de debatir sobre esto y digo que está bien el concepto hemos tratado porque ha sido un programa bastante complicado, ¿no? Porque están como muy borrágicos hoy los muchachos y ansiosos más que nada, ¿no? Con mucho movimiento. Bueno, vamos a empezar. Tengo acá el comentario de Facundo, que es bastante largo, por cierto. Pero gracias, Facundo, por tu opinión. Dice, hace falta cambiar el modelo actual de inscripciones, reguladora de secundaria, que es quien se encarga de procesar los datos de los estudiantes y realizar las asignaciones a los distintos centros. Debería ajustar más el cinturón al momento de tener en cuenta el desempeño académico y la aspiración de los familiares en conjunto con el estudiante. Es decir, es imprescindible que al momento de asignar a un alumno a un centro educativo se tenga en cuenta su aspiración, su calificación, su asistencia, su conducta y el lugar donde reside, más o menos lo que estábamos hablando recién. Esto generaría un filtro que eliminaría la sobrepoblación, mejoraría la convivencia y evitaría que esos estudiantes que necesitan un mayor acompañamiento académico no asistan a liceos de 1.400 o 1.500 estudiantes, como el caso del Bauzá, el Zorrilla, el Yaba y otros. Y que muchas veces le queda 1 hora o 2 horas de su casa, cuando podrían asistir a un liceo más cerca de su casa y no tan grande, donde le pudieran brindar un mejor acompañamiento. Gracias, Facundo, por tu opinión respecto a este tema. Malena dice, respecto a la pregunta, la falta de educación en las casas, ¿no? Es lo que dice Malena. Después, Caraccio dice, la falta de grupos multidisciplinarios para apoyar a los docentes, a los adolescentes. Bueno, era un poco lo que estábamos hablando en este momento. ¿Qué más tenemos? Alejandro, creo que las autoridades son las que están fallando hace años y ahora, como cambió de gobierno, dice, como cambió el gobierno, seguramente quiso poner Alejandro, se notó más. Está diciendo Alejandro en su opinión. Y después tenemos otro más acá, bueno, que nos manda un saludo, mirá, nos mira desde siempre y está en Málaga, España. Opa. La semana que viene vuelvo, dice, y me engancho otra vez con el programa. Bueno, muy bien. Torrado, muy bien Torrado Galina, ahí que está en Málaga, España. Gracias por estar en Málaga, España. Y gracias por mirarnos, más que nada, ¿no? Por estar en Málaga, España, ¿no? Que quisiéramos estar todos. Bueno, nos vamos. ¿Qué hora es? Falta 1 minuto. Conclusiones del programa de hoy. Marcel, cortito, 10 segundos. Conclusiones de que el problema no tiene una sola solución y es multicausal. Creo que volvemos a lo mismo y creo que ahí sí vamos a estar todos de acuerdo. Que el problema se soluciona si acá nos ponemos todos los partidos de acuerdo y tiramos todos para el mismo lado. ¿De Si acuerdo, no, Botana, con lo que dice va a estar Marcel? complicado. Sí, pero le agrego el tema con el que insistí todo el programa. Hay que repensar la arquitectura institucional de las comunidades. Martina. Yo quiero insistir con que no se puede confundir que lo contrario de inseguridad no es seguridad sino convivencia y que además es importante que lo público genere equidad y no aumente la desigualdad como está pasando en los centros educativos. Florencia. Primero que nada, disculpas a la teleaudiencia por el desastre que hicimos hoy en este programa, que en un momento como que medio que se fue todo de las manos. Creo que hay que tener un poco de respeto y de compostura para discutir algunos temas que son tan importantes. Sobre todo estamos hablando de violencia en la sociedad. Creo que tenemos que dejar en evidencia que es posible discutir con determinado nivel. Y sin duda apostar, bueno, entender que hay algunos elementos que pueden resolver la situación momentáneamente, pero que no resuelven el problema de fondo. Diego, rápido. Sí, yo insisto, me parece que tenemos que darnos un debate serio sobre qué entendemos que tenemos que hacer con respecto a la solución de los problemas reales que pasan en el día a día y no traer situaciones teóricas, hipotéticas, que en los discursos parecen lindas, pero que en la realidad poco tienen que ver. Gervasio. Creo que el desafío que tienen los equipos multidisciplinarios es lograr interpretar la realidad de un montón de chiquilines que a lo largo del país
tienen una dificultad importantísima por el cambio de dinámica, por lo que hoy hablaba Nicolás, que es la ruptura de un tejido social, y que la política, además de la responsabilidad de tomar políticas de Estado, tiene un rol pedagógico con la sociedad. Bien. Bueno, gracias a todos por haber venido, chiquilines. Gracias también a los televidentes que nos miraron. Jueves que viene, clientelismo en el Estado. Que pasen bien.